Bueno, y otro de los dramas es el drama de los peloteros cubanos, que como ustedes saben, durante los últimos años estuvieron saliendo de los equipos cubanos para conseguir el sueño americano a través de un contrato millonario en las Grandes Ligas. Muchos lo han conseguido, otros tantos estaban en vías de obtenerlo cuando se presentó lo que se presentó, el cambio de la política exterior norteamericana. Tenemos para este segmento a Félix Clavelo, brillante comentarista deportivo, y a Ernesto Faxas, brillante comentarista deportivo, dos verdaderos estelares de la crónica deportiva, aquí con nosotros. Bueno, tenemos el caso de Luis Yandel y también Heredia, que fue firmado ya desde el año pasado en Grandes Ligas. Luis Yandel, la O. Cuéntenos. Bueno, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Este asunto de pie seco, pies mojados, a los peloteros cubanos no los impacta directamente en cuanto al tema de contrataciones. ¿Por qué? Porque recuerden que los cubanos, para poder evitar el draft, tenían que entrar a los Estados Unidos. Aquí tal vez la ventaja era que podían hacer campamentos, podían hacer sus tryouts aquí en los Estados Unidos directamente con los equipos de Grandes Ligas. Pero al final tenían que salir a un tercer país para jugar en la pelota invernal casi siempre. Ajá, conseguir por lo menos una visa de residente en un tercer país para entonces ser contratado directamente por las Grandes Ligas, lo cual ahí le permitía. Entonces sí, firmar un contrato con esos bonos fastuosos, con esos contratos millonarios. El primer caso que recuerdo, siendo muy jovencito, Bárbaro Garbey, que lo contrataron las Águilas Ibaeñas y de ahí creo que a los Tigres de Detroit, y fue a la Serie Mundial, donde tuvo una actuación bastante discreta, pero sí, fue uno de los casos esos importantes porque además era hermano de uno de los grandes atletas de Cuba, boxeador. Rolando Garbey. Ahora, regresando a ese tema, la ley directamente no impacta tanto. Lo que impacta a los peloteros cubanos, sinceramente, es el timing, pero no el timing por el que vienen, sino en el momento en que las Grandes Ligas, yo creo, por lo que he estado viendo, por las contrataciones en general, no sé lo que piensan, es que las Grandes Ligas están siendo mucho más cautos a la hora de botar dinero, porque ha habido muchos fracasos de peloteros cubanos, entre otros, que han llegado y que no han dado lo que ellos esperaban. Hay una cosa que hay que puntualizar y dejar muy claro, Oscar. Hay un nuevo contrato colectivo de Grandes Ligas que se firmó el pasado 30 de noviembre, donde incluye justamente cláusulas especiales. Para aquellos que saben y aquellos que manejan la información, se habló incluso de los impuestos de lujo, se habló de que ya la discusión de la Serie Mundial no va a ser por el ganador del Juego de las Estrellas, se habló también de los que van a estar inhabilitados, ya no va a ser por 14 días, sino por 10. En fin, se habló de muchos temas. Entre los temas que se abordaron es que no se pudo escapar ese draft internacional a otros países. Se sigue manteniendo Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. O sea que el draft internacional amateur no sale de la frontera de Estados Unidos. Eso es interesante. Eso es muy interesante. Ahora bien, hay un lanzador, Héctor Mendoza, que ha recibido una doble noticia, es agente libre. ¿Qué quiere decir esto? Él viene de Japón, esa es otra cosa. Héctor fue de los contratados por las ligas japonesas, cubanos, jugaba en la Liga Nacional Cubana, fue a Japón, es de la Isla de la Juventud, y se convirtió, digamos, en un pitcher que quizás no sea de lo mejor que hemos visto en los últimos años, porque ya sabemos de la calidad del picheo que sí llegó aquí a Estados Unidos, pero tuvo buenas actuaciones en determinados momentos y a la hora de terminar su contrato allá en Japón, dijo, yo no regreso a Cuba, me voy a buscar el sueño americano. Y se le cumplió. Sí, se le cumplió. Los pitchers también hay que tener en cuenta que los pitchers son mucho más cotizados en Grandes Ligas. Sobre todo cuando se ha demostrado que equipos jóvenes, que son ejemplos que se han dado muy recientemente, logran ganar siempre y cuando tengan buen picheo. No necesitas un equipo de superestrellas para ganar una serie mundial. El Chicago lo acaba de demostrar, eso sí, con buen picheo. Ahora, ¿cómo está enfrentando el béisbol de Grandes Ligas la nueva realidad? Mira, migratoria entre Cuba y Estados Unidos? Esto se va a enfocar, yo creo que a partir del próximo año. Ni tan siquiera en el 2017 se va a ver quizás un cambio tan drástico en la medida en que los peloteros vayan saliendo de Cuba. Incluso me atrevo a decir que los peloteros que están saliendo de Cuba hoy no son ni tan siquiera cercanos a la calidad de los peloteros que ya salieron de Cuba. Incluso me atrevo a decir también que algunos contratos a cubanos, como el caso de Rusney Castillo, que fueron 72 millones a Boston, o con Boston, no están en la medida de la calidad de esos peloteros. Y me atrevo a decir, fue demasiado sobrevaluado. Ese es uno de los contratos que hoy en día conspira para que a los muchachos que están entrando, los signing bonus que hace 3 años eran de 8, 12 millones de dólares, hoy son de $110,000, claro. $200,000.
$500,000, que es el salario mínimo en Grandes Ligas para los peloteros, como el caso de la O. Como cambian los tiempos. ¿Usted sabe por cuánto firmaron a Juan Marichal? Bueno. Por $500. Me imagino. Pero bueno, $500 le dio Horacio Martínez, el Rabbit, por los Gigantes de San Francisco. Pero hoy es la televisión, los supercontratos, el merchandise, como dicen. Hay mucho dinero en Grandes Ligas. Y nos ve siempre que está aquí en Miami, tiene su casa en Miami, Juan Marichal, le enviamos un gran saludo. Un abrazo. ¿Qué clase de lanzador? Sí, señor. Eso es una gloria. Pero las comparaciones a veces son un poco frías, pero los números, a pesar de ser fríos, siempre tienden a esa interpretación. Para mí, José Miguel Fernández, por ejemplo, una de las contrataciones nuevas que firmó por $200,000, es mucho más pelotero que Ronnie Castillo, que firmó por 72.5. ¿Qué va a pasar con Yasiel Puig? Yasiel se está, digamos, reivindicando, se está reencontrando, se está disciplinando, está yendo a los entrenamientos, está cuidándose físicamente. Incluso este año no vino al famoso Juego de las Estrellas cubanas con los periodistas acá en Miami. Creo que vamos a ver quizás mentalmente a un Yasiel diferente. Que madure, ¿no? En la medida que los Dodgers precisamente han ya comprado a jugadores cubanos, han firmado con bonos buenos a jugadores cubanos que están preparando para la temporada del 2019. Fíjate este tema de la madurez, y tenemos que referirnos a dos hechos trágicos que ocurrieron el mismo día, el pasado domingo. Dos jugadores dominicanos, Marte y el otro jugador que realmente tenía hasta un anillo de Serie Mundial. Jonando Ventura, que ganó con los Reales de Kansas City. Que ganó con los Reales de Kansas City, se mata en otro accidente automovilístico, ¿no? Igual que Omar Taveras y tantos otros. Sumamente lamentable, la verdad. Qué horror. Triste noticia. Y yo creo que deberían los equipos Grandes Ligas tener más supervisión. Hablábamos justamente ayer de ese tema, me decía, ahora, ¿cómo controlan eso? O sea, se convertiría en un monstruo, porque llegada la postemporada, los atletas ya están un poco más, merecen también tiempo para estar con su familia, para relajarse, Es un problema de responsabilidad y de educación. Aquí en plena temporada se te pierden. Se te pierden. Bueno, es difícil. ¿Recuerdas casos, por ejemplo, estamos hablando de dos muchachos dominicanos lamentables, como el caso de que vienen de otros países tal vez. Aquí mismo en los Estados Unidos, Dwight Gooden ganó la Serie Mundial y se perdió el desfile de la victoria porque estaba endrogado. Sí. Bueno, ¿Y te acuerdas aquel bateador de los Mets de Strawberry? No, Strawberry. Acabó con su carrera por y es lamentable en todos los sentidos, porque lamentablemente, y valga la repetición, la principal herramienta que tienen estos muchachos... El caso de José Fernández. Es la juventud. Pero la juventud le impide a veces justamente enfriar la cabeza, madurar un poco, y se nos han ido varios así de esa forma. Oye, ya se nos acabó el tiempo. No me digas. Gracias. Placer. Bueno, yo no voy a descansar hasta que ustedes tengan su programa.